Estamos agradecidos con nuestro Dios, y con ustedes que nos dan el privilegio de poder compartir en esta noche el mensaje de la palabra. Y pues el título del tema, pues ya lo saben, y es el verdadero arrepentimiento. Primero que nada, vamos a ir al libro de Joel, capítulo 2 versículo 12 en adelante. Libro de Joel, capítulo 2 versículo 12 en adelante. Dice de la siguiente manera: Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Bueno, antes que nada, hermanos, pues vamos a ver qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios acerca de, pues anteriormente habla acerca de un arrepentimiento, pero habla acerca de hacerlo de corazón. Actualmente, en la actualidad, o en este caso hoy en nuestros días, muchas veces se confunde el arrepentimiento con remordimiento. Entonces, es algo que a lo mejor pasa no solamente en las iglesias, sino en nuestra vida cotidiana, ¿no? Hay veces que acerca de, pues tan solo cuando le llaman la atención a un hijo, a veces pues los ponen a pedirse perdón cuando pues, se lastimaron, se hirieron o X razón, y a lo mejor ellos piden perdón el uno al otro, pero sin embargo no hay como tal un arrepentimiento. Y acerca del arrepentimiento, pues vamos a ver primeramente el significado. Dice que la palabra arrepentimiento es metanoia, significa cambio de mente, no es solo remordimiento, sino es una transformación interior que lleva a una nueva dirección de vida. Algo que debemos de entender, hermanos, es que hoy en nuestros días y anteriormente confundían acerca de el arrepentimiento. No sé si mm, cuando alguien hacía algo indebido, algo malo, en este caso podemos ver al salmista David, qué fue lo que él hizo después de cometer aquella falta a nuestro Dios. Dice que él rasgó sus vestidos. A veces esa era una muestra del verdadero arrepentimiento. No solamente a lo mejor uno decía, pues ya no lo voy a hacer solamente de palabra, sino que había una acción. Y en este caso era lo que el pueblo de nuestro Dios tenía que hacer. Dice, rasgad vuestro corazón y vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente y tardo para la ira y grande en misericordia. Bueno, algo que podemos ver, hermanos, es precisamente eso. El arrepentimiento como tal es un cambio de mente, es un cambio de actitud, es un cambio de decir o reconocer. Estaba escuchando que es el vómito de nuestra alma. A lo mejor la palabra vómito, ustedes la relacionan con algo, pues, repugnante, algo asqueroso, algo que pudiera, pues, no ser tan bueno para nosotros. Pero así la definió un escritor y él decía que eso era el arrepentimiento. ¿Qué es lo que sentimos a lo mejor cuando, pues en este caso, vomitamos? ¿Qué es lo que vomitamos? Es algo que nos hizo daño, es algo malo que estaba dentro de nosotros. El arrepentimiento es exactamente lo mismo, hermanos. Es eh, desechar todo lo que
ya no necesitamos en nuestra vida. Es decir, hablando acerca del pecado, vamos a desechar todo lo que eh, pues tenemos que dejar de hacer. Hay personas o hay hermanos que hoy en nuestros días este, han tomado la decisión de seguir a Cristo. Han tomado la decisión de unirse al ejército de Dios, pero déjenme decirles, hermanos, que a veces no hemos tenido un arrepentimiento verdadero o un arrepentimiento sincero. Vamos a ir ahí al libro de Mateo, capítulo 3 versículo 2 y pueden comentar, hermanos, si nos escuchan, bien, si sí se escucha bien el audio para poder seguir con la palabra de nuestro Dios. Mateo, capítulo 3 versículo 2. Desde el versículo 1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué era lo que estaba predicando en este caso el apóstol Juan? Era precisamente, o Juan el Bautista, era acerca del arrepentimiento, acerca de que el pueblo tenía que dejar de hacer ciertas cosas que estaban haciendo incorrectamente. Y algo que podemos ver en nuestros días es precisamente que a eso nos llama la palabra de nuestro Dios, a que tengamos un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento que no solamente sea de palabra, sino también que sea de hecho, porque a veces pensamos el decir, no, pues yo estoy tranquilo, hermano, yo he dejado de hacer esto, yo he dejado de hacer lo otro, pero a veces, hermanos, caemos y volvemos a caer y de eso no se trata, porque a lo mejor es como aquel que ha cometido adulterio, lo han cachado y a lo mejor pide perdón, pero en este caso eso puede ser porque lo cacharon, no porque realmente él quería dejar de hacerlo. A veces se va a ver, en este caso, con los frutos dignos de arrepentimiento. Es lo que nos dice la escritura. A veces pensamos que con solo, no sé, porque el hecho de que no, si no lo hubieran cachado, él no hubiera decidido o pedir perdón. Ese hubiera sido un arrepentimiento sincero antes de que lo descubrieran, antes de que todo saliera a la luz. Pero sin embargo, hay ocasiones, pues que sin embargo suceden estas situaciones y a veces, pues obviamente se arrepiente la persona, pero ¿dónde se va a ver reflejado? Con frutos dignos de arrepentimiento, hermanos. Frutos que Él va a dar después de cierto tiempo, pero eso lo podemos ver. Número dos, hermanos, el arrepentimiento comienza con el reconocimiento del pecado. Vamos a leer ahí en Salmos, capítulo 51 versículo 3. Libro de Salmos, capítulo 51 versículo 3. Vamos a leer desde el versículo 1, hermanos. Dice, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lava más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Dice, contra ti, solo he pecado
y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Podemos ver, hermanos, que después de lo sucedido, el salmista David, número uno, dice, yo reconozco mis rebeliones, reconozco mi pecado, reconozco que he pecado contra ti. A veces no solamente es fallarle a la persona que se quiere, a veces no solamente es fallarle a la familia, a veces no solamente, y hablando de lo que en este caso sucedió con el salmista David, él decía que él había pecado contra Dios. Con el primero que pecamos o con el primero que tenemos que reconocer nuestras faltas es delante de nuestro Dios, ¿no? Algo que dice el salmista David es precisamente porque yo reconozco mis rebeliones. En este domingo, hermanos, hablábamos acerca de eso, ¿no? A veces, ¿qué es lo que pasa cuando tienes alguna enfermedad? Tienes que identificar dónde está la enfermedad. Pero a lo mejor, pues, ahorita actualmente, pues ya nos vamos a la IA, queremos que nos resuelva todo prácticamente, ¿no? Y decíamos, ¿a quién tendríamos que ir? Nos tendríamos que automedicar, nos tendríamos que a lo mejor recetar nosotros mismos o ir directamente al doctor. En este caso, pues tenemos que ir al doctor. Y algo que nos menciona en la palabra de nuestro Dios, la palabra de nuestro Dios es nuestro manual, hermanos. Es donde tenemos que saber a quién tenemos que ir. Y número uno, tenemos que reconocer en qué estamos fallando, reconocer en qué estamos, en este caso, no solamente haciendo las cosas mal, sino que para ver el problema, ¿no? Porque dicen que el problema, si ya lo tienes identificado, lo puedes resolver, pero mientras tanto no puedes resolver un problema cuando no lo hayas ni reconocido. Y es a lo que se refiere el salmista David. Dice que contra Dios había pecado. El primer paso es hacia un arrepentimiento genuino, es admitir que hemos pecado contra Dios, sin que te excuses ni que te justifiques, mi hermano. Porque a lo mejor podemos decir, no, hermano, pues es que yo me porto bien, hermano, yo no necesito arrepentirme de nada, pero sin embargo la palabra de nuestro Dios dice claramente esto. El arrepentimiento también, hermanos, déjame decirte que produce un cambio de vida, era lo que hablábamos hace un momento. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 3 versículo 8. Libro de Mateo, capítulo 3 versículo 8. Perdonen por la tosedera, pero andamos aquí con un poquito de tos. El libro de Mateo, capítulo 3 versículo 8. ¿Qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios? Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos dice una y otra vez la palabra? Obviamente ya te arrepentiste, ya a lo mejor dijiste, pues yo ya no voy a volver a hacer eso, pero a lo mejor podemos hablarlo, podemos decirlo. Era como el ejemplo que les ponía hace un momento, ¿no? El hecho de que pongan a dos niños pedirse perdón, pero a lo mejor dentro del niño, pues a lo mejor él está odiando a su hermano. Él no le está pidiendo perdón realmente porque lo quiere pedir, sino porque es algo que tiene que cumplir, porque su papá se lo está mandando. En este caso, la palabra de nuestro Dios dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento, hermanos, se demuestra con una vida transformada. No basta con palabras, sino con hechos, ¿no? Podemos hablar, podemos decir, pero sin embargo, nuestra actitud, nuestra forma es como dicen, hermanos, se tiene que ver no solamente en tu forma de hablar, tu forma de caminar,
forma de vestir, porque a lo mejor podemos cambiar por fuera, podemos tener un cambio, vestirnos a lo mejor el día domingo, hablando de mujer o hombre, la mujer puede vestir con faldas largas, el cabello largo, y sin embargo, entre semana es otra persona. Y de la misma manera el varón puede a lo mejor vestirse de una manera adecuada el día domingo, pero sin embargo entre semana es todo lo contrario. Entonces aquí podemos ver reflejado si hay un cambio de vida o no hay un cambio. Que la palabra dice que tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, también hermanos, ahí en el libro de Primera de Juan, capítulo 1 versículo 9, libro de Primera de Juan, capítulo 1 versículo 9, dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Entonces, ¿cuál es o cuándo hay un arrepentimiento sincero? Dios perdona y limpia completamente o renueva el corazón, hermano. Y a lo mejor, hablando de este versículo, a veces podemos, hermanos, estar en un error nosotros, porque nos cuesta, porque realmente se nos hace difícil a lo mejor el hacer este cambio, ¿no? ¿Qué es lo que dice la palabra? Que el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y el versículo 10 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Entonces, tenemos que ver, hermanos, realmente lo que dice la palabra. Cuando hay un arrepentimiento sincero, cuando haya un arrepentimiento verdadero, esto te va a llevar a que perdones, a que a lo mejor, sí, a lo mejor hay personas que te han herido, incluso hermanos que te han herido, hermanos que han hablado contra ti, o sea, hay ciertas situaciones, hermano, déjame decirte que sí, obviamente, pero lo que dice la escritura, que tú tienes o sea, se tiene que ver reflejado que realmente tú estás arrepentido. ¿Por qué? Porque hay un cambio en ti. ¿Por qué? Porque tú ya no vas a aborrecer a tu hermano. ¿Por qué? Porque tú vas a tratar de una manera diferente a tu hermano, a pesar de cómo él haya sido contigo. Y yo creo que esta parte, hermanos, nos cuesta, yo creo que no solamente a su servidor, sino a todos, el poder batallar con esto. Yo a lo mejor, hablando en este caso de su servidor, hubo un momento, bueno, anteriormente era lo que yo les platico, a mí me habían golpeado, entonces, en su momento sentí coraje, sentí, pues ganas de hacer lo mismo, pero yo encontraba a este muchacho siempre, bueno, es que me golpearon varios, pero yo lo encontraba a este muchacho siempre y no me daba la cara, ¿no? Y a veces cuando estaba con otras personas, pues me quería retar, me quería decir. Y sin embargo, una vez me lo encontré yo solo y, y algo dentro de mí pues me dijo que le hablara, ¿no? En este caso, hablé con él y pues le dije, ¿no? Le digo, pues yo no tengo nada en contra tuya. Pues lo que pasó ya pasó y a lo mejor no vamos a ser los mejores amigos, pero sí quiero estar en paz contigo y algo dentro de mí, hermanos, me dejó tranquilo. Ya no sentí coraje, ya no sentí aquella sensación que tenía. Y yo creo que esto es lo que nos invita a la palabra de nuestro Dios, ¿no? Dice precisamente que tenemos que confesar nuestros pecados. ¿Y quién es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? Pues obviamente nuestro Dios. Él es fiel y justo.
para perdonarnos a nosotros mismos. Entonces, a eso, hermanos, se les invita, ¿no? Y también la tristeza, según Dios, contra la tristeza del mundo. Vamos a leer ahí en Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Dice, Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, hermanos, la tristeza del mundo solo se siente o solo siente culpa, ¿sí? Porque era lo que hablábamos hace un momento. A veces nos encuentran en una falta y ¿qué es lo que pasa? Pues al momento reconocemos y decimos, ya no voy a volverlo a hacer, pero sin embargo lo seguimos cometiendo una y otra vez. Eso realmente es como la tristeza que el mundo debería de sentir o que el mundo siente. Es culpa, nada más, pero realmente no hay un arrepentimiento sincero. Pero sin embargo, dice que, pero la tristeza que es según Dios nos lleva a cambiar y a buscar su perdón. Es donde te das cuenta cuando realmente hay un arrepentimiento sincero, hermanos. Y realmente a eso los estamos invitando, ¿no? A que reconozcamos que a lo mejor estamos fallando, no nos hemos arrepentido realmente como debemos. Pero algo que me llama la atención, hermanos, vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 9. Son citas que conocemos y que a lo mejor hemos hablado en varias ocasiones, pero sin embargo es necesario recordarlas. Dice segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Ah, perdón, perdón, me equivoqué, perdón. Segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice que Dios nos llama a arrepentirnos, hermano, no por condenación, sino por amor, para restaurar nuestra relación con Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Número uno, hermanos, tenemos pues, que analizarnos, ¿no? Tenemos que checar qué es lo que estamos haciendo. Que a lo mejor varios de los puntos que hemos tocado no hemos llegado a ese arrepentimiento como tal sincero, tenemos que evaluarnos, tenemos que revisarnos si realmente estamos dando frutos dignos de arrepentimiento. Y como lo decíamos hace un momento, hermanos, tenemos número uno que reconocer el pecado, pero también como decimos, algo que tiene que producir el arrepentimiento es un cambio de vida. O sea, que si eras de tal manera, ya no lo eres ahora. Que si anteriormente te decían una mala palabra, tú contestabas con una mala palabra. Ahora no. Pero también lo que dice la escritura, que en este caso, pues a lo mejor varios podemos ver el ejemplo de Pedro, que negó a nuestro Señor. Dice que él lloró amargamente por lo que él había hecho. Y obviamente hizo un cambio, pero también podemos ver a Judas, de que cuando vendió al Señor, él tenía culpa, él tenía esto, y eso lo llevó al suicidio. O sea, no, él no quiso cambiar,
Él lo llevó a tomar una decisión diferente. En este caso, con eso podemos ver, hermanos, que realmente cuando en nosotros hay un cambio, entonces se va a ver reflejado en tus frutos, se va a ver reflejado en tu forma de caminar, en tu forma de hablar, tu forma de vestir, en todos los aspectos, ¿no? Porque, bueno, yo anteriormente a lo mejor lo decía mal, ¿no? A mí no me importa lo que digan los demás, pero realmente, como dice la escritura, nos tiene que importar, porque la palabra de nuestro Dios dice que somos luz de este mundo, somos luz de este mundo y somos sal de la tierra, ¿no? Entonces, mm, hablando de eso, hermanos, obviamente nos tiene que importar. La gente ve cómo sales de tu casa, la gente ve cómo regresas a tu casa. Aparentemente no decimos, pues no nos ve nadie, pero sí. Entonces, a eso se les invita, hermanos. Y por conclusión, el verdadero arrepentimiento, decíamos, incluye reconocer el pecado, sentir dolor genuino por haber ofendido a Dios y cambiar de dirección y buscar restauración, en este caso en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que verlo, hermanos, de esta manera y tenemos que hacerlo como lo hizo el pueblo de nuestro Dios, de reconocer y hacerlo de corazón. O sea, porque podemos hablar mucho, pero también tenemos que aplicarlo en nuestro diario vivir. Y también, pues yo creo que la aplicación práctica, hermanos, es reflexionar cada día sobre tus acciones. Era como decíamos, tienes que hacerte un análisis, ¿no? Y también, pues, pedirle la dirección a nuestro Dios, ¿no? Si hay algo que necesitamos cambiar, tenemos que ir a Él. Tenemos que pedirle a Él que nos ayude a cambiar lo que nosotros no podemos. Y también, pues, ¿cómo lo podíamos aplicar también en nuestra vida? Pues también es reconciliarnos con aquellas personas que a lo mejor que hemos ofendido, que nos han ofendido. Podemos pedir perdón, podemos arreglar esta situación y pues también vivir dando frutos dignos, hermanos, de arrepentimiento, con humildad, con obediencia y con amor. ¿Por qué? Porque ahí se va a ver reflejado, hermanos, que realmente hay un cambio en nosotros, ¿no? Y que no solamente hablamos, sino vivimos lo que predicamos, ¿no? Entonces, este es el tema de esta noche, hermanos, esperando que pues haya sido de bendición. Yo sé que es corto, yo sé que a lo mejor es más extenso el tema, pero sin embargo podemos ver a través de la palabra de nuestro Dios que a eso nos invita, ¿no? Este es el tema, hermanos. Esperamos que pues haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Les agradezco el tiempo que, pues, yo sé que a lo mejor varios tienen ocupaciones y algo que mencionaba el hermano Jesús anteriormente, ¿no? Hay hermanos que están a lo mejor que es un horario más noche en donde ellos están y sin embargo hacen el esfuerzo. Y pues la verdad, hermanos, Dios les bendiga por ese esfuerzo que hacen. Como lo dice la escritura, pues todo lo que hacemos, este, pues siempre va a tener su recompensa, ¿no? Y creo que vale la pena estar estudiando la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos.